Bueno, les agradezco su presencia a esta conferencia, que es un diálogo, después podemos hacer preguntas, ¿no es cierto? Esencialmente lo que vamos a ver es el, el marco general o el prólogo, de cierta manera, de lo que es mi teoría, la dramaturgia del espacio. La dramaturgia del espacio es un estudio del alfabeto escénico, de las poéticas de espacio y de las poéticas de texto. Poética de espacio es todo aquello con que narramos en el espacio, ¿no es cierto? El cuerpo, la iluminación, el objeto, todos los elementos que contribuyen a generar una narración espacial. Y texto es obviamente las poéticas de texto, es aquel texto que se va a introducir en esa representación. Aunque también sabemos que en el teatro contemporáneo el texto a veces es la imagen, porque la imagen también es verbo. Entonces, ¿y cuál es la raíz de este estudio del alfabeto escénico y cómo surge? Yo empecé a hacer teatro con el único objetivo de buscar un espacio para resistir a la dictadura. Y la pregunta que muchos creadores se hacen, ¿no es cierto?, es ¿cuál es la forma? Porque el tema del cual uno tiene que hablar, generalmente, ¿no es cierto?, uno lo sabe. Quiero hacer una historia de amor, quiero hablar en ese caso contra la represión, contra la tortura. Es decir, no tenía que indagar mucho en el tema, pero esencialmente el problema es cuál es la forma con la cual yo represento ese tema. ¿No es cierto?, que es un desafío en cualquier arte, ¿no? En una literatura quiero hablar del mar. ¿En qué forma hablo del mar? ¿En qué estilo? En ese momento, ¿no es cierto?, con la compañía de teatro Fin de Ciclo fundamos el espacio de resistencia cultural El Trolley y de ahí comenzamos a realizar nuestra labor. Uno de los conceptos era no hablar como ellos hablan, ni representar como ellos representan. Y era lo otro, autónomos, porque nada nos dieron ni nada les debemos. Autónomos porque nos autogeneramos y nos autoconducimos. Entonces ahí no es que no hayan existido referentes teatrales, pero los referentes teatrales generalmente en América Latina, ¿no es cierto?, eran las creaciones y los modelos europeos. Como que en un proceso de nuestra formación, bueno, todo lo que yo hablo es radiografía, ¿no? Y es una de las tantas perspectivas del arte, ¿no? Aquí no estamos dando ninguna cátedra de la verdad absoluta, ni mucho menos, es una perspectiva que nace de una trayectoria y hay cientos de perspectivas y cada cual, ¿no es cierto?, se nutre un pedazo de todas las perspectivas que existen sobre la creación, sobre la vida, etc. Entonces, generalmente nosotros en las artes aprendíamos los modelos escénicos que ya existían y los reproducíamos, ¿no es cierto? Entonces, como reproducir bien una forma teatral o escénica de Europa, de algunos de los maestros de Europa, era como el objetivo, ¿no? Si ese objetivo, si se hacía un Brecht maravilloso, la idea era que me quedara igual a Brecht. Bueno, el concepto de autoría es que uno no desea que le quede igual a Brecht, que quiere realizar algo autoral, aunque quede 1.000.000 de veces peor que Brecht, pero que sea de nuestro origen. Entonces, en ese estudio del alfabeto escénico y de esta teoría escénica que conlleva una metodología también, obviamente participaron decenas de creadores del teatro Fin de Siglo, de técnicos, actores, actrices, que fueron en la práctica poniendo en acción estos conceptos. Entonces, si queremos reelaborar una autoría, había una primera pregunta, ¿no es cierto?, de ¿dónde realizamos la creación? Y la respuesta a aquello es en el espacio. ¿Pero en qué espacio? Porque la idea era ir al origen, en cierta manera, sino que debemos reproducir un modelo de algo que ya existe, en el sentido de que voy a hacer una pintura cubista, la pintura cubista ya existe y yo la quiero, ¿no es cierto?, reproducir, lo que no
obviamente es una opción. Es como que decir ser virtuoso en algo, ¿no? Yo quiero ser virtuoso en ballet clásico y aprendo ya un ballet preexistente. Y otra cosa es que no, yo en realidad deseo crear otras formas de danza que interpreten, que me lo apropien más, que correspondan más al entorno donde yo vivo. Y ahí vienen ¿no es cierto? Lo que llamamos, ¿no es cierto?, la creación, que es en realidad no inventar algo, sino es añadirle una letra más a un alfabeto escénico, artístico, que ya existe, ¿no? Uno no inventa el idioma que está hablando, pero lo transforma, lo resitúa, lo cita y estructura con ese puzzle otras imágenes, otras creaciones. Entonces la pregunta principal, como volvemos, es ¿qué espacio es aquel? Y llegamos, ¿no es cierto?, que aquel espacio que a todos nos une es el del rectángulo. ¿Pero por qué este rectángulo? Porque estamos viviendo, y ahí viene la parte del nombre de esta conferencia, la era de la rectangularización social. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Estamos frente a una pantalla rectangular, en una sala rectangular, con puertas rectangulares, con paneles rectangulares. Empiezan a pensar, ¿cuántos rectángulos tienen el cuaderno rectangular que tienes ahí? En tu billetera rectangular está tu carnet de identidad rectangular, está, ¿no es cierto?, el celular, ¿qué más un rectangular de cotidiano? La cama, el parlante, la mesa, todas las ventanas de todos los edificios de nuestra ciudad, las millones de ventanas, las puertas, ¿no es cierto?, los deportes. Estuvimos viendo el Mundial de Fútbol a través de una pantalla rectangular, viendo gente que jugaba en un rectángulo dividido en dos rectángulos con arcos rectangulares. Es decir, ya imaginémonos, ¿no? Entonces, este mundo rectangular, ¿no es cierto?, en el cual llegamos, y donde incluso el tiempo es un rectángulo. Nuestros calendarios rectangulares. Hoy día se supone que estamos acá, en sábado. Ustedes comprenderán que todo aquello es una convención, por decirlo de una manera, una ficción, porque obviamente que el sábado no está acá y el lunes es parte acá, ¿no? En ese mundo rectangular bailamos en rectángulos, ¿no es cierto? Nos entierran en rectángulos, nacimos en rectángulos, y por lo tanto aquello implica cómo percibimos. ¿Ah? Estamos viendo televisión, que son puras imágenes que se construyen dentro de este rectángulo, su celular. Tenemos una computadora donde está todo el saber hasta ahora que está subido de la humanidad. ¿Y qué es lo que son? Millones de millones de millones de rectángulos. Por lo tanto, podríamos decir en cierta manera que nuestra matrix es la rectangularización. ¿Ah? Yo todavía no he visto a nadie que salga con un lechero que diga no al rectángulo. No, todavía no entra en las reivindicaciones aquello. Yo creo que habría que empezar a pensarlo. Entonces, y así infinitamente, ¿no es cierto?, nuestros libros rectangulares, empezamos, cuando salgan, por favor, que no les baje ningún estado de angustia, si empiezan a ver el bus rectangular que pasa y el metro y todo lo demás, asuman nomás. Pero si en esta concepción rectangular, el arte siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, que es espejo de la realidad. Otros decimos que funciona más como microscopio de la realidad. Bueno, de acuerdo como, ¿no es cierto?, de qué lugar lo vemos. Y hay que entender, obviamente, que cuando hablamos de arte, es una palabra gigantesca en el sentido que tiene millones de versiones, ¿no es cierto? Siempre uno cree que el arte es la cual uno piensa. No, bajo la dictadura había arte, hay arte de mercado, hay arte anarquista, comunista, fascista, de mercado. Por lo tanto, el arte
es un amplio espectro que cada cual quiere apropiarse, obviamente, ¿no? Entonces, no es el arte una... Yo obviamente estoy hablando más del arte que nace del alma y no del lucro, pero hay arte religioso, digamos. A través de la historia, el arte no es una paloma indeble, no sé, ¿ah? Es cada cual lo toma, cada cual lo dirige de su manera. Entonces, por lo tanto, yo pienso sí que el arte obviamente es fundamental y todo más aquel que nosotros nos referimos de sus sensibilidades, porque el arte de hoy es la cultura del mañana. Y si el arte de hoy es la farándula, imagínense la cultura del mañana. Pero siempre, y de ese lugar, siempre el arte es un lugar de resistencia, porque resiste, es otra percepción de la ficción en la cual estamos. Entonces, esa otra percepción de la ficción en la cual estamos, y que cada cual puede tener internamente, ¿no es cierto?, que uno siente el mundo de otro lugar que el que nos están comunicando. Entonces, el espacio artístico es para que ese lugar se pueda representar. Para mí es el lugar de las emociones, porque en nuestra cotidianidad las emociones son mudas. ¿Ah? ¿Por qué digo que son mudas? En el sentido de que si ustedes van a un funeral, ¿no es cierto?, hay 3, 4 palabras que se dicen, lo que sentimos es gigantesco, pero lo más decimos, damos las condolencias. No van a llegar y decir, oh cuerpo inerte que yaces ahí, sería extraño. ¿Ah? Si te llaman por celular y preguntan cómo está bien, estoy mal, mira, pero no va a decir mis ojos están trizados como un rayo, no. ¿Ah? Entonces, como nuestras emociones están limitadas a nuestro lenguaje cotidiano, el arte se transforma en el lugar de las emociones, que habla por esas emociones nuestras que son mudas, la música, ¿no es cierto?, una pintura, una obra de teatro, y al mismo tiempo de hablar de las emociones mudas, también habla de pensamientos ocultos, críticos, que no tienen otro espacio. ¿Ah? Entonces, ese es porque el arte siempre existirá, porque no es ficción, sino es parte de la ficción en la cual estamos. Mucha gente quiere definir el arte como algo ficción, mira, tú haces teatro, estás jugando, no. Es la otra dimensión de nuestra realidad en la cual obviamente sentimos la necesidad siempre de conectarnos, es decir, la música está todo el día por la radio, qué sé yo. Entonces, volviéndolo al rectángulo, el arte como reflejo de aquel mundo rectangular utiliza otro rectángulo, pero en el cual yo tengo la posibilidad de ustedes de intervenir. Entonces el cine es una narrativa rectangular, la fotografía es rectangular, el video rectangular, las salas de teatro se han construido para tener un rectángulo sobre la escena, ¿no es cierto? Entonces los cuadros que van a ver aquí en el museo están dentro de rectángulos y el desafío es, ¿no es cierto?, cómo yo narro al interior de ese rectángulo que yo puedo apropiarme, que no es el rectángulo del cual yo no tengo control, es decir, el gran rectángulo de la socialización, ¿no?, el gran rectángulo de que nos invade, sino aquel el cual yo puedo también enviar otro sentir, otra mirada donde estamos y por lo tanto yo narro dentro de un rectángulo, yo compongo. Para hacer un pequeño alto, previo a la era rectangular estaba la era circular. Las casas eran circulares, el campo o la selva donde estaban las casas circulares se abría en círculo. Nosotros, ¿cómo ponemos nuestro campo? En rectángulos. Los pocheros nuestros son rectangulares. El tiempo de los calendarios existentes, el maya, lo oriental era circular, ¿no es cierto? Lo que queda de los restos de los sitios religiosos, Stonehenge,
eran circulares, todas las reuniones colectivas, aún, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, en África, en todas partes, son circulares. Se baila en círculo, los ritos son en círculo, no como nosotros que vamos a una escuela rectangular a ver un sacerdote tras un altar rectangular que transmite algo. Es decir, como yo digo, esto no es crítica, sino es constatación, ¿no? Entonces sí existió primero esa percepción circular previa a la del rectángulo. Hoy en día el círculo no es que deje de existir, pero está dentro del rectángulo, dentro de la geometría del rectángulo, el círculo está al interior. Por lo tanto, si yo me muevo aquí en círculo, lo estoy haciendo dentro del rectángulo. Este mismo edificio, ustedes ven que es circular, pero si entran a cada una de sus habitaciones, son rectangulares y está dentro de una caja rectangular. Es decir, el rectángulo se absorbió el círculo y en el concepto previo, el rectángulo existía, pero ya al interior del círculo, no era la matriz que nos convocaba socialmente. Entonces, por eso que nos gusta a nosotros, porque somos la misma especie, sentarnos en círculo alrededor del fuego. Es decir, cuando más la fiesta se anima es cuando hacen el trencito y empiezan a hacer el círculo. Porque la ronda de los niños, etcétera, se evoca ese espacio que ya no es el que el que domina, pero que todavía está presente, ¿no es cierto?, en nuestra percepción. Porque obviamente hoy día nadie aceptaría comprar una cámara fotográfica triangular, ni iría al cine a ver una proyección circular. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a leer el rectángulo. Y por lo tanto ahí sabemos dónde está un inicio y está un fin. Lo circular se mantiene en nuestro planeta, que es circular, y la luna es circular, y el sol es circular, así que nadie entiende. Los dioses eran circulares, ¿no es cierto? El sol, la luna, para los incas, para los aztecas, para los egipcios, etc. Nuestros dioses son rectangulares. Se dan en iglesias rectangulares, en mezquitas rectangulares, etc. Entonces, hay un cambio de percepción que obviamente, cuando a veces se dice que no hay verdades en el arte, bueno, yo creo que esto es una verdad bastante indesmentible. Es decir, de que estamos, ¿no es cierto?, en la rectangularización social. El círculo se mantiene y mantiene en la percepción circular los animales. Entonces, por eso la corrida de toros es en un círculo. El Coliseo es circular para que los leones, etcétera. La doma de los caballos es en círculo, ¿no es cierto? El corral es circular. El circo es circular para los animales. Porque el animal, al tener una percepción circular, aunque tú le pongas un borde pequeñito como el del circo, él va a mantener su movimiento. Pone al elefante en un rectángulo. Lo destroza, en el círculo. Entonces, esta percepción circular, además, los animales se desplazan en la selva, no en rectángulos. Nosotros nos desplazamos por nuestras calles en cuadras rectangulares. Entonces, toda esa percepción circular que se mantiene en los animales, que nosotros la utilizamos para domar los animales, etc. Por eso que si tienen peces, no lo pongan en acuario rectangular, que eso lo inventaron para que quepan en los departamentos, lo tienen que tener en peceras. Y ahí el pez se siente en el infinito, así que llegan a la casa y los cambian. Entonces, de alguna manera podríamos decir que cuando nosotros estábamos más ligados al planeta, éramos más animales, que supuestamente para algunos era peor, hoy en día parece que es mejor. Teníamos esa percepción circular. Los dioses, el concepto del cosmos, nuestras casas, nuestro espacio religioso. ¿En qué momento
hay unas transiciones, ¿no es cierto?, no específicamente determinadas, porque son transiciones diferentes, en cuanto a la percepción de la civilización, porque estos son cambios de civilización, empieza a que estos rectángulos determinen el entorno. En el fondo, el momento en que nos volvemos bien egocéntricos y decidimos, no es lo externo lo que nos domina, sino son mis ojos los que dominan. Por lo tanto, todo lo hago a partir de estos dos rectángulos. Y ahí viene la evolución. Uno ve, ¿no es cierto?, las pirámides son en realidad rectángulos con las diagonales hacia arriba. Tú bajas las pirámides, la rectángula, es como que yo tomo aquí esto y lo levanto. ¿Se fijan? Entonces ahí ya había una concepción rectangular. Y obviamente el Partenón en Grecia es un gran símbolo de la civilización occidental y es el edificio más grande de la época antigua y es el rectángulo perfecto. Entonces uno podría decir en qué momento se produce esta transición. Pero entendiendo esto, ¿alguna pregunta al respecto de esta primera área? ¿Alguien se opone a que estemos en el rectángulo, por favor? ¿Alguien se revela? Levante la mano. Sí. No, pero yo no estoy diciendo que uno es bueno y otro es malo, para nada. No, yo solamente estoy haciendo historia. No, es imposible decir cuál. Primero porque no vivimos la otra época, así como vas a saber. Sería una pretensión enorme decir, no, es que la circular lo pasaba bomba. No sabemos, es imposible. Cuando son cambios tan fundamentales de la civilización, tú no puedes, no tienes ningún elemento para. Puede ser solamente, eso es como idealismos, ¿no es cierto? Pucha, que viviríamos bien en lo circular, todos tomaditos la mano, qué sé yo, pero eso ya es pero en la realidad no hay ni un referente para menos ahora, para decir cuál de las. Porque no sabemos cómo se hubiera desarrollado la era circular, no tenemos idea. Quedó ahí parte de esto, no sé si volverá. Además no tenemos idea cuál será la era que sigue, no sé, pues llegarán los extraterrestres, nos mostrarán alguna otra forma, ni idea. Pero por mientras que estamos en el rectángulo, y el rectángulo, ¿no es cierto?, como lugar del gesto de creación, hay un solamente arte en que si bien se escribe en un rectángulo, es la única que nos necesita el rectángulo para ser transmitida o para ser percibida, que es la música. La música, que es como que en cierta manera lo más primitivo de nuestras acciones, porque con una piedra con otra piedra se empezó a golpear en millones de años atrás, te rodea, te circunda, tú la puedes escuchar con los ojos cerrados, ¿no es cierto? Más allá que los músicos vayan a un escenario rectangular a tocar y todo, pero su percepción no depende de la rectangularidad. Claro, mira, ahí habría que indagar, que a lo mejor es el último resabio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gesto de creación? El gesto de creación, yo lo denomino, es la descontextualización. ¿Qué significa eso? Yo saco algo de la realidad, de contexto, y lo introduzco en el rectángulo. Es como, el gesto de creación es cuando tú en realidad haces un gesto. ¿Qué significa hacer un gesto? Yo puedo sacar fotos con el celular todo el día, pero si me ocurre, no, voy a hacer una exposición de las cejas. Ahí hago un gesto. Y descontextualizo las cejas y empiezo a fotografiar millones de cejas y todo, y después aquí hago una exposición en el Bellas Artes, las cejas. Ese es el gesto, ¿me entiendes? No es un gesto metafísico. En el caso del teatro, ¿no es cierto?, es un cuerpo que sale, nuestro cuerpo, el cuerpo de ustedes,
pero que lo saco del contexto y lo introduzco en el espacio de representación. Y ese cuerpo se vuelve actor, porque está descontextualizado. Esa es la dificultad del aprendizaje actoral, que tienes que saber de nuevo construirte en un espacio descontextualizado. ¿Ah? Pero cuando tú descontextualizas algo, le das una libertad que no tiene en el espacio real. Es decir, si estoy actuando, yo puedo tirarme arriba de la mesa, tener una jaula con canario colgando, estar, ¿no es cierto?, 4 cuerpos en el suelo, puedo hablar con la mano en alto, puedo caminar mirando al lado, cosa que si yo lo hago en la realidad y entro así caminando al lado del banco, no. Es decir, esa descontextualización abre una libertad al imaginario, porque no estoy limitado por la cotidianidad que obviamente en el metro tú te sientas, en el cómo tienes que sentarte y todo lo demás, y hablamos como hay que hablar, ¿no es cierto? Entonces, en esa descontextualización en que yo saco algo de contexto, ¿no es cierto?, y lo introduzco en un rectángulo, es el gesto, ¿no es cierto? Si fuera un artista visual, ¿no es cierto?, yo podría tomar el computador, este libro, lo pongo allá, pongo el computador con el mismo libro andando, le hago una raya y le escribo esto no es, y no estoy diciendo que bien o que mal, estoy diciendo que es el gesto, ¿me entiendes? Y generé una descontextualización. ¿Ah? En esa descontextualización, lo esencial que se hace es componer dentro del rectángulo. ¿Me entienden eso, no es cierto? Tengo que escribir en el rectángulo. Por lo tanto, al componer dentro del rectángulo, yo determino dónde va la figura, si quiero el mar, si quiero un avión que pase, etc. Hago una composición. ¿Ah? Y la historia del arte es en el fondo cómo hemos ido narrando dentro de ese rectángulo y cómo hemos ido avanzando en escribir y leer ese rectángulo. Por ejemplo, si ustedes recorren ahora el Museo de Bellas Artes y ven cada cuadro en diferentes salas, pueden determinar de qué época es, de acuerdo a cómo es la composición, porque la forma de componer ha ido avanzando en la historia. No puede haber un cuadro abstracto en el 1600. ¿Ah? Antes no existe la perspectiva, etcétera, cómo se representan los cuerpos, etcétera, etcétera. Entonces, la historia del arte es en realidad, y estoy haciendo como todo esto lo estoy como reduciendo harto, pero como principio es cómo yo dibujo en ese rectángulo. La historia del cine sería lo mismo, cómo yo hago mis encuadres, cómo he hecho mi composición continua una película. Y obviamente si ustedes ven una película año 40 verán que la composición no tiene nada que ver con ahora y que empiezan a haber elementos en que nosotros aprendemos a leer esa narrativa visual. Por dar un ejemplo, en la media era mucho menos desarrollada la narrativa visual. Cuando querían presentar una obra que tenía muchas escenas, había lo que se llamaba las mansiones, la vida de Cristo. Entonces, el escenario acá, allá Belén, después lo del templo, después, no sé, cualquier época, la Biblia y después la ascensión. Entonces el público se desplazaba. Veía una escena, veía la otra, después se descubrió que podrían en realidad cerrar y abrir la cortina. Entonces decía el público no tenía que desplazarse. Pero aunque podían abrir y cerrar la cortina, estaba limitado porque a 5 actos, porque no podían estar abriendo y cerrando la cortina en cada momento. De hecho, hubieron obras de teatro del 1800 que no podían ser montadas porque tenían 36 escenas y aún no existía la percepción de cómo
hacer 36 escenas, ¿cómo cree que abre y cierra la cortina 36 veces? Pero hoy no es necesaria una cortina. Se pueden hacer cambios de tiempo, de espacio, de lugares. Yo puedo estar aquí en una cárcel, hago así y estoy caminando por Nueva York y la gente lo entiende. Antes eso no era comprensible. Y así las narrativas visuales del cine, del arte visuales, del teatro, se van sumando en la manera de poder narrar dentro de ese rectángulo. ¿Me van siguiendo un poco, no? De ese lugar, en el fondo, cuando alguien dice, cuando hemos dividido en disciplinas, en realidad sí, porque hay un saber como específico, pero en sí todos estamos usando el mismo formato, con diferentes técnicas, diferentes lugares, pero la narrativa, como narrar adentro, no varía mucho. Es decir, como el contar una historia, o como el manifestar emociones. Entonces, en realidad el arte sería como una gran disciplina, con, obviamente, especificaciones. Entonces, cuando dicen esto es interdisciplinario, bueno, sí, siempre ha sido interdisciplinario. No es algo contemporáneo que uno diga yo soy interdisciplinario, no, es en el momento que estás usando un mismo formato y introduces música, movimiento, etc., ¿no? Vas componiendo y narrando. Al componer, creas un estilo, ¿no es cierto? La forma como tú compones es realmente el estilo. Es como lo mismo que la forma como tú escribes un poema genera un estilo. Cuando hablábamos de lo importante de la forma, me acuerdo de uno de los manifiestos de Vicente Huidobro, que lo explica muy bien, en que llega un poeta con un poema sobre el aeroplano, diciendo, ya esto es lo más vanguardista que hay, un poema al aeroplano. Es como si yo le hiciera un poema a la inteligencia artificial. Claro, entonces Huidobro le dijo, pero es que no es el aeroplano, no es la inteligencia artificial, porque si tú hablas del aeroplano, y estoy sumando yo ahora a la inteligencia artificial, pero hablas o representas igual que un poeta del siglo XIX, tu poesía es tan antigua como el siglo XIX. Si ahí está el siempre búsqueda de nuevas formas, porque nadie va a dejar de hablar del amor. Y el amor pero ¿cómo tú vuelves a hablar del amor para que se vuelva a sentir? ¿No se me entiende? Porque y ese es como si yo hablo de Tenido Desaparecido en una teleserie, sigue siendo un formato de teleserie. Es como el ejemplo del aeroplano, ¿no? No es por eso que la teleserie cambió en sí, no, porque el formato sigue siendo, el formato de percepción sigue siendo el mismo. Entonces ahí, que fue la primera cuestionamiento, ¿con qué forma yo hablo? ¿No es cierto? Y ahí fue, ¿no es cierto?, el estudio de la dramaturgia del espacio para ver cómo funciona un cuerpo en el espacio, cómo las diagonales implican tensión dramática, las horizontales implican estabilidad, cómo en realidad el espacio ya tiene un lenguaje al cual uno le suma cosas, y esto como va develando eso, y obviamente es en proceso, esta metodología la usan en muchas partes, cada uno le suma algo más, pero es la perspectiva del lugar, ¿no es cierto? Como cuando un objeto yo lo saco de la realidad y lo introduzco en un espacio, ese objeto cambia, ¿no es cierto? Si yo pongo un tren eléctrico que pasa y unas muñecas caminando sola, ¿no es cierto? Y una madre tendida, construye una poética de espacio. Y eso es la autonomía del arte, que yo puedo construir mis propias poéticas, desarrollar mis propias imágenes sin tener que depender de nada externo.
por decirlo de una manera, ¿no? Por eso cuando yo no sabía cómo resistir a la dictadura, lo primero que, porque era sociólogo, era el teatro. El teatro me permite no ir a pedirle a alguien que lo haga, ¿no es cierto? En ese momento, obviamente, este museo, todas las salas de teatro de Santiago, los teatros universitarios estaban bajo la dictadura, por lo tanto no era posible representar en ninguno de ellos. Y por eso que hubo que buscar espacios alternativos, clandestinos, porque obviamente no se podía ir a pedir permiso, porque sabía que, oiga, mire que es una obra contra usted, no. Entonces era más bien existir hasta que nos cerraran, pero como una vez fue estos agentes secretos a visitarnos, me dijo, yo sé perfectamente lo que están dando, cuánta gente viene, tuvieron el día martes 15, 20, no nos importa. No lograba ser para ellos masivo. Y ahí se olvidan de algo, que cuando uno dice, ¿por qué una gente de teatro sigue haciendo teatro si su obra la ven 100 personas, 200, 500, ponle tú 5.000 o 10.000, cuando en realidad yo prendo la tele, veo un Netflix y lo están viendo 500 millones. Es decir, uno podría decir, oye, no estoy llegando a nadie. Pero claro, es decir, porque mucha gente dice, yo hago teatro para transformar el mundo. Bueno, pero si fueron a ver 200 personas, ¿cómo va a transformar el mundo? Pero lo que yo pienso, porque obviamente uno se ha preguntado eso, es que en el arte, y ahí está la diferencia, lo cotidiano, lo que se nombra existe. Tú cuando nombras algo lo haces existir, cuando nombras algo, otra construcción de idea, otra construcción de palabras, la haces existir. Y en el momento que la haces existir, ya tomó vida. Y tú no sabes si esa vida, ¿me entienden lo que digo? Yo la haces existir. Entonces eso es Lo otro sí que es fundamental también, saber que todos podemos expresarnos, evidentemente. Yo bailo, yo canto, si me pinta, de más que pinto, hay un mural magnífico. Y esa es la expresión. Y aquí es donde hay que... y hay otra gente que escogió el oficio de ser profesional de algunos de los lenguajes artísticos. De la misma manera que alguien puede escoger el oficio de ser doctor. Yo no sé operar al corazón. Y el que escoge ese oficio implica un saber, que a veces es denostado en nuestra sociedad como que no hay saber detrás. Porque yo puedo ir a ver una tormenta en el océano, pero soy incapaz de escribir la sinfonía que aquella tormenta, no sé cómo escribir el violín. Entonces, ese saber es el que cada sociedad tiene que nutrir y mantener, porque es parte de un saber que después trasciende. De cierta manera, cuando uno veía las manifestaciones en el estallido social y se da cuenta que todas las formas de manifestarse tenían que ver con lenguaje artístico. Eran coreografía, eran canto, eran impresiones en los muros, no venían de la política. ¿Por qué? Porque el país está en una necesidad de manifestar sus emociones y no voy a estar hablando con retórica, sino a través de los lenguajes artísticos. Y eso, el lenguaje artístico se pudieron manifestar porque habían profesionales de esos saberes que lo transmitieron y que la gente se pudo apropiar y pudo desarrollar de repente escenas multitudinarias que podrían ser, ¿no es cierto?, entre comillas, grandes espectáculos donde estaba todo, ¿no es cierto?, las proyecciones, los muros y contemporáneos, si lo vemos como de ese lugar. Entonces, eso es lo importante del saber. Hay una distinción que también nace de acá, que es la diferencia entre el arte político y la política del arte, que yo creo que es bastante contemporáneo. En el sentido de que el arte político se refiere a aquel arte que quiere transmitir una ideología a través del arte. Arte político puede ser arte religioso, ¿no es cierto? Que está bien, etcétera.
pero de repente, ¿no es cierto?, se confundía un poco que toda persona tenía que hacer un arte político. Y no entendía que había una política del arte, que es en realidad usar los saberes, los lenguajes escénicos para transmitir ficciones que no necesariamente estén ligadas a alguna ideología específica. ¿Ah? Y eso yo creo que si uno ve la exposición de los textiles que está allá, uno ve una expresión de la política del arte, pero no que esté transmitiendo alguna, porque en Chile está en América Latina, bueno, en general, fue muy fuerte el concepto de arte político. ¿Ah? Y no es que deje de existir, solamente que se transmute a la política del arte. Lo otro importante de este concepto de la dramaturgia del espacio es que ha permitido de que salga una visión de lo que es la construcción del arte desde nuestro país, desde nuestros creadores. Porque realmente siempre los referentes son lo que llamamos eurocéntricos, y como que ellos dan la pauta. Cuando tú empiezas a ver tu creación desde el espacio no tiene ideología, el espacio no tiene modelos. El que te dice que el espacio tiene un modelo es porque quiere implantar una forma de hacer, pero el espacio no tiene ningún modelo. ¿Qué modelo tiene? Ninguno. Entonces eso permite que la gente pueda plasmar más libremente y no estar dependiendo de si cumple con alguna de las normas preexistentes, ¿no? Aunque todo en cierta manera es preexistente. ¿Me entienden esa parte? Entonces, eso es lo que llamo, y es parte de lo que se llama el postcolonialismo, ¿no? De descolonizarse y ser autoral. Y en esa autoría, estos conceptos también tienen esa intención. En aplicaciones... oye, yo he hablado mucho, pero ¿alguna pregunta? Nada. Ni siquiera una O. Dígame. Hola. Sí. Sí. No, es que el epidauro no es circular. No, el público está en círculo, pero la escena es rectangular. No, lo que tiene circular, pues yo estaba, lo que tiene circular es que mira, es muy interesante lo que estás viendo como evolución. El teatro griego es circular para el público porque está en los cerros y permite mucha gente, y toda la gente iba al teatro, ¿no? Como ahora. Y la fosa de adelante era, el círculo de adelante era para la orquesta y atrás estaba la escena. Y en los teatros posteriores eso fue reproducido en que la fosa está la orquesta. Ya. En el Teatro Municipal de Chile, la fosa, lo que pasa es que en el teatro griego no estaba en fosa, estaba ahí, estaba adelante. Sí. Pero en eso, ahí estaban, se me olvidó un poco el nombre, los que cantaban el arpa, el etcétera, que llegaban con los tamborines y todo lo demás, pero la escena está en la escena, y de hecho en los teatros romanos y griegos la escena tienen 3 puertas, ¿no? Que son las entradas que después se eliminaron y se transformó en un rectángulo, que era una puerta que era la gente que venía de afuera, otra que entraban al palacio, bueno, tenía una estructura. Pero sí, mucha gente piensa que era circular porque ve ese círculo. Claro. Yo no me acuerdo porque el de Epidauro yo no estuve porque es en Grecia, ¿no? Sí. Claro. No, yo estuve en el de Siracusa, donde se estrenó Prometeo, y ahí está, pero todavía se mantiene la esquena atrás. Hay uno que no mantiene la esquena atrás. Ya. La esquena, que es la escena, es un rectángulo. Claro, uno estando ahí percibe algo circular. Claro, como son ruinas también. Todo el espacio es circular. Sí. Claro, y está ahí. Pero atrás hay una esquena que se llama. Y el otro era el foso. El foso, pero no era foso, sino donde se bailaba. Claro. Y en el otro lugar era donde
se representaba, por decir de una manera, el texto. Digamos, eso es como lo que uno ve en los grabados, en nuestros jarrones que representan aquello, ¿no? Cierto. Pero buena... de hecho, también hay en esta evolución, muchas veces nos olvidamos que bueno, en este caso el teatro recién parte de nuevo después de Cristo en el 1600. Entre el año, como el cristianismo cierra los teatros porque eran paganos, están hablando de Zeus, se acostaba con la mamá, no se podía. Entonces, durante 1500 años, el primer teatro que se vuelve a construir después del año 0 es el Teatro de Vicenza en Italia. Por eso se llama Escena a la Italiana. ¿Ah? Ese es el primer teatro que todavía existe. ¿Ah? Por lo tanto, frente a este eurocentrismo, nosotros empezamos a hacer teatro en paralelo cuando el teatro volvió a existir en Europa. Por lo tanto, partimos al mismo tiempo, ¿no? Es como, y de ahí tiene una especie de autonomía más también en paralelo. No fue 100%, bueno, fue una parte de una colonización, pero fue una colonización en paralelo. No sé si me logro entender. ¿Ah, sí? Es que no, porque el concepto, lo que pasa es que nosotros, mucha gente, por ejemplo, ve una diablada y lo ve como teatro, pero no es teatro. Es como que yo fuera de alguna religión X y entrara a una procesión en una iglesia y lo viera, ¡oh, mira cómo están vestidos los sacerdotes! No. ¿Ah? Entonces, ahí hay como una pequeña línea, ¿no? Hay uso de la teatralidad, pero con fines rituales. Entonces, en el fondo, el uso de la teatralidad existe, pero no del concepto no. Claro, por ejemplo, cuando tú ves a los Selkman, ¿no? ¿Cómo? Que en ese rito, la verdad, uno lo ve como un espectáculo, no como lo espectacular. Claro. Por eso quizás se traslada, pero no. Cuando tú ves como los Selkman, ¿no es cierto? Con esas rayas y todo, uno ve como que estuvieran con vestuario, pero ya de la Bauhaus, contemporáneo. Pero no, pues ellos están en que uno, no sé, aquí estoy como divagando, a lo mejor para ellos la representación de sus espíritus no tenía el nombre de teatro, pero están representando los espíritus. Entonces, es como una pequeña línea que tiene que ver más bien con la definición que el teatro corresponde al teatro griego de ahí para adelante. Espectadores, público, escena, actores, etc. El teatro callejero, por así decirlo. No sé, como gente que tira teatro y de repente hace una escena en el metro, en la micro. Eso igual se puede considerar como teatro, ¿no? Sí, pues sí, obvio, pues hay una representación. Es decir, de hecho una acción escénica, ¿no es cierto? Cuando alguien dice, se pone desnudo frente al Museo de Bellas Artes, se echa pintura roja, está haciendo una acción escénica, un performance, pero es una representación. No. Es decir, no porque una representación no esté sobre un escenario, deja de ser una representación. Porque el encuadre que tú tienes es el mismo, ¿no? Tú estás encuadrando desde... Tú sabes que el centro está ahí y puedes ver la simetría, porque sabes cómo narrar, entonces eso uno lo tiene en la cabeza, yo sé que dónde está el centro. ¿Y por qué? Pero es el centro de un rectángulo. Entonces tú igual al ver encuadras. Entonces puede estar en la calle, puede estar en cualquier parte, arriba de un edificio. Si se está representando, se está encuadrando ahí. Quería mostrar aquí un poco para ir terminando la evolución que esto ha tenido, por ejemplo, la aplicación en las obras de teatro. Esa otra cosa. El texto también es una descontextualización de la palabra en la escena. Nadie nunca habló en verso. Y todo el teatro clásico es en verso, porque era la teatralidad de la palabra. Muchos de los textos de teatro no son textos cotidianos, ¿no? Son textos
escénicos, que la palabra está descontextualizada. Y ahí los que interpretan tienen que hacer como que fuera un texto de nuestra cotidianidad, pero no son textos, siento el olor del mar que me invade, la gente no dice eso. ¿Ah? Pero en el teatro tú lo dices y puedes hacer composiciones, como decíamos, con tu cuerpo, que son propias de la escena, y son propias del rectángulo, por decirlo de una manera, de... Esta obra, Santiago Bauhaus, de los años 87, que aquí mi compañero Ricardo Valles actuó en ella. Aquí ya estábamos trabajando, estaba en la compañía trabajando el concepto de dramaturgia del espacio, incluso manteniendo, ¿no es cierto?, rayando el piso de acuerdo al diagrama, ese rectángulo, porque ese diagrama en realidad, claro, lo tenemos a piso, pero en realidad está acá. ¿Ah? La diagonal está aquí también. ¿Ah? Se proyecta, lo que pasa es que estamos... Este trabajo es sobre la Bauhaus, era sin texto. La Bauhaus fue reprimida por fue eliminada por el nazismo. Y ellos tenían como fin, ya que venía el hombre nuevo, ¿no? En el siglo XX se hablaba que iba a venir el hombre nuevo, no se decía mujer nueva en la época, pero hoy y por lo tanto crearon una escuela que tenía que hacer los edificios que venían para esta nueva sociedad, los objetos, el teatro y todo lo demás. Lamentablemente hoy día vemos muchas de esas sillas que diseñaron que las venden en Home Center, pero bueno. Y ellos también en su búsqueda del teatro, que ahí fue un lugar de inspiración, dijeron, partamos también para hacer el teatro del futuro desde el espacio, pero no lograron desarrollarlo porque esa escuela fue detenida por el nazismo. Y ahí tenemos las tres figuras que son las principales que entran dentro del rectángulo, que es el círculo, el cuadrado y el triángulo, que son las que derivan. Y los colores que tienen es según un estudio, que cuando la gente le dice que ponga un color al triángulo, siempre pone el amarillo, la mayoría. Esos son los colores que nosotros asociamos, ¿no?, con esos tres cuadrados. Entonces ahí había al introducir el concepto de rectángulo en el espacio, hay un cambio en la escritura dramática, porque uno empieza a escribir no para la literatura, empieza a escribir para el espacio, porque es el espacio donde yo represento. Y cuando uno escribe para el espacio, también se une un poco a la escritura de los guionistas que están escribiendo para una imagen, ¿no es cierto? Y eso hace que el lenguaje del cine se pueda unir al lenguaje escénico y a los lenguajes del arte visual. Por eso les voy a mostrar una pequeña escena de Cinema Utopia, que es una obra del 85, donde precisamente se aplica la cinematificación de la escena. Es decir, la obra representa una sala de cine. La sala de cine está en los años 40, en Chile, en el Teatro Valencia, y van a ver una película del futuro. Y la película del futuro es sobre lo que va a suceder en el país bajo la dictadura. Pero ellos están en los años 40. Entonces ahí se produce una relación de dos tiempos y todo. Y la composición de la platea es una composición que remite a los años 40. En cambio, la composición dentro del rectángulo de la escena es una composición que remite a la composición cinematográfica. Y ahí uno juega con dos formas de componer en paralela dentro del mismo rectángulo. Esto no son modelos ni nada para seguir, sino es como uno lo ha aplicado, no es que esté dando cátedra de cómo hay que hacerlo.
Pero bueno, pero a ver el ejemplo, ahí tenemos, ¿no es cierto?, veámoslo como en cine mudo, tenemos lo que es la platea, el vestuario, en composición corresponde, y después cuando entramos a la pantalla, aparece la composición que es más cinematográfica. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? De hecho, una gente que vio esta escena pensó que era una película y me invitaron al Festival de Cine de Buenos Aires. Pero bueno, lamentablemente no está el sonido, pero más bien lo que le quería mostrar era que tiene que ver, ¿no es cierto?, esos espacios y lugares. Como estábamos en el trolley, que era un espacio grande, los montajes tenían que ver cada uno con el estado en que estaba el país. Cinema Utopia era nosotros viendo una película que no podíamos entender. No era una porque el país estaba transformado, no porque la mujer que no estaba crecido, que no estaba su muerto. Eso ya más tardío. Pero este es otro ejemplo de una escritura para el espacio. Esta es la obra Río Abajo. ¿Y por qué una escritura para el espacio? Porque de hecho Herbert Jonker, que fue el escenógrafo, tuvo que hacer primero la maqueta para yo poder escribir. Porque uno no tiene en la cabeza la posibilidad de escribir para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rectángulos más el rectángulo de la escena. Entonces, porque además, si uno realizara eso, ese actor que está en el tercer piso, después a lo mejor le toca una escena en el primer piso, el que está, la mujer del tenido desaparecido que está ahí, entonces tienes que armar un puzzle espacial, y ahí necesitas casi el espacio, si le escribo aquí, pero ella tiene que bajar, por lo tanto el otro acá. Claro, ahora la obra ya está escrita, el que la puede representar está armado el puzzle. Pero es como la obsesión, me dice que estoy obsesivo con con ese elemento. Esa es una, cómo se ha ido aplicando estos conceptos en la escritura y amplía en cierta manera, esto es Prometeo el Orígenes, que también, como ven, hay un rectángulo y esos dos triángulos que están ahí en el momento de la obra se juntan y forman otro rectángulo. Y todo se va componiendo de acuerdo a las composiciones de esa narrativa visual, ¿no? Y cada uno, cuando tú hablas, trabaja con el espacio, cada composición o estilo que hace en el espacio genera su propia forma de actuar, su propia escenografía, su propia luz. No estás reproduciendo, escaneando un modelo preexistente, sino te vas relacionando en directo con la especialidad. ¿Alguna pregunta? ¿Voy a hacer una pregunta o no? Sí, estos videos están en mi página web y también el libro de la dramaturgia del espacio se puede bajar gratis en mi página, o si quieren lo pueden adquirir en vivo y ahí pueden ir, ¿no es cierto?, ahondando. Porque aquí estamos haciendo un breve bosquejo general nomás de un origen. ¿Sí? En palabras simples, quizás, yo sé que está en tu libro, pero ¿cómo tú trabajas con los actores y las actrices con ese rectángulo? ¿Cómo es tu metodología en general, como de desplazamientos para poder empezar a probar nuevas formas, sentir, qué sé yo, trabajar las emociones? ¿Cómo se hace? Lo principal es, ¿no es cierto?, siempre rayo el piso con el triángulo y según la escena, ver cómo vamos a componer esa escena.
cuál va a ser la composición de esa escena y los actores cómo van a componer con su cuerpo en ese espacio, porque según como un cuerpo compone, claro, con otro transmite una emoción, ¿no es cierto? Y dice un texto, entonces de repente alguien busca, ¿no es cierto?, que está así. Ya, esa es una buena composición para ese texto. Como que vamos viendo que las composiciones corporales con los objetos vayan en relación a las escenas que estamos realizando. En cierta manera trabajo un poco, si uno podría decir, pero no es que uno trabaje como es así ahora, por tomas. Porque si no se me pega, si está siempre trabajando se te reitera. Entonces esta escena, ya, es una toma, la otra es otra. Después veremos cómo hacemos la unión, claro, cómo hacemos la unión. De hecho, lo mismo con la música. La música, por ejemplo, en la obra esa de Río Abajo, la música está constante, porque se usa un concepto de banda sonora de cine. Entonces nosotros grabábamos y el músico veía la grabación y le ponía la banda sonora. Como nosotros estamos acostumbrados a escuchar música todo el tiempo en el cine, y si está escrito desde un lugar cinematográfico, no se percibe que hay, porque está usando una narrativa propia del cine, pero del cual nosotros ya la tenemos incorporada. Si nadie está diciendo, ¡ay, saquen el sonido de la película! No. Además que eso permite trabajar mucho con la imagen, porque si hay un personaje que camina, estoy inventando, ¿no es cierto?, hacia la ventana y mira la ventana y ve algo, eso, si no hay música, puede ser largo, ¿no se me entiende? En cambio, si hay una música, el actor va con la música y puede demorarse un montón en llegar, si abrir la ventana, mirar, te permite, de hecho, hay obras como Cinema Utopia, que los últimos 15 minutos es solamente acción y música, pero en el fondo es verbo, porque la gente al ver las acciones está leyendo lo que sucede. Entonces, de ese lugar, la dramaturgia del espacio también abre un campo para la escritura dramática que no se limita a como había una época, que todas las épocas son comprensibles, en que todas las obras de los años 50 eran en un salón de estar, ¿no es cierto? Era en un living, ¿por qué? Porque era esa la concepción espacial y cambiaba el living, cambiaba la puerta de aquí, la puerta de allá, etcétera, y pasaba ahí a lo más el segundo acto daba vuelta a los sillones, no sé, o le ponía una funda para el paso del tiempo. En cambio, ahora el espacio es infinito, por lo tanto, el escenario no es el escenario es el soporte del rectángulo de ficción. Entonces no se actúa sobre el escenario, se actúa sobre la ficción que ese espacio representa. ¿No es cierto? Si yo entro al escenario pero voy caminando por la línea del tren, camino por la línea del tren y ahí pasan las aves y veo el trigo, estoy en el espacio de ficción que eso representa. Pero al mismo tiempo, el tiempo adquiere también, se puede multidividir. Es decir, yo puedo estar acá y atrás puede estar, ¿no es cierto?, la Isabel la Católica hablando con Colón en el mismo espacio y en el medio puede pasar una moto. Entonces, en la narrativa nueva espacial, ya la unidad, tiempo, acción y todo, se deconstruye, porque hoy la lectura visual, al contrario, a nadie le molesta que esté la reina hablando con Colón atrás. Claro, pero entonces los tiempos pueden ser tiempos paralelos, es decir, siempre en el espacio el pasado está atrás. Como el pasado está atrás, si yo estoy aquí pensando en mi texto cuando era niño, etcétera, si aparece un niño con un globo allá y que se junta con la madre, todo el mundo ve que soy yo. Pero si ese niño, porque en el espacio uno siempre está en el presente.
Entonces, si el niño entra aquí, entra a mi presente, no soy yo. Pero si entra en otras dimensiones, entonces ese estudio de la narrativa espacial, que cada cual lo puede usar, por eso con un modelo, como desea, es decir, si quiere usar diagonal, es lo que indaga y entrega las herramientas a los creadores. Mire, evítese tales, porque el cuerpo, por ejemplo, puede hacer solamente 2 composiciones en el espacio, nada más. Un cuerpo puede componer de manera orgánica y de manera gráfica, y nada más. Por lo tanto, eso ya resuelve a actores, cineastas, cada una de esas composiciones son infinitas, pero son 2, y las cuales que tú puedes mezclar. Pues yo puedo estar en una composición gráfica y después irme en orgánica, no sé, no es, pero hay 2. Entonces, eso es lo que va esta metodología diseccionando, ¿sí? Sí, me da la sensación de que el trabajo de la dramaturgia del espacio tiene que ver como con los planos del cine, como un primer plano, plano medio y plano abierto. No sé, si en alguna obra que tú has hecho jugaste con esto de los planos. Bueno, en el Cinema Utopia, lo que han analizado gente dicen que ahí está jugada la profundidad de campo. ¿Ah? Y sí, efectivamente, otra de las indicaciones que me preguntáis actorales es que el actor es la cámara, porque no hay cámara. Entonces el actor encuadra y sabe que tiene que su mano verse, tiene que tener una sensación de estar encuadrado y trabajar para ese encuadre, pero a la vez no que la cámara esté siempre ahí, porque si no, nos quedamos con la cámara frontal, sino también como dirección poner la cámara en diferentes lugares, según la escena, para que la composición varíe. ¿Ah? Y claro, tú puedes trabajar cuando hay un actor así frente al otro, el contracampo, ¿no? Y basta que hagan esto y se te hace el otro campo. Entonces puedes aplicar los lenguajes cinematográficos pero teatralizados, ¿me entiendes? Entonces, hay uno de los ejercicios que se hacen es hacer escenas de películas, pero transformarla a lenguaje escénico. Una persona que está peleando en una baranda y se cae al fondo de la escalera y se azota abajo y va el otro que corre. Bueno, ahí tú pelean aquí y la persona se baja atrás por esta línea como cayendo por el infinito, se azota al final, cae, y tú puedes deconstruir la especialidad porque estás usando el mismo, pero obviamente en esa perspectiva, una misma narrativa visual con diferentes obviamente técnicas y formas de hacer, pero en la creación sucede por lo menos un mismo, no en la ejecución, no en su parte técnica, sino en su parte de pensar qué voy a hacer en ese rectángulo. Lo piensa un cineasta, lo piensa alguien de teatro, lo piensa alguien de danza, lo piensa un artista visual. ¿Ah? Cómo lo desarrolla es otro. Bueno, espero que le haya quedado más o menos una introducción a esta teoría, y me gusta siempre terminar con una frase que es parte el fin de una obra, pero que resume un poco, que es: adoro las balas de la ficción porque nunca han manchado de sangre el escenario.